Somos ingenios. La clave de la tecnología está en los detalles. Y hoy les venimos a hablar sobre circuitos en paralelo. Un circuito en paralelo es un tipo de conexión eléctrica en la que todos los componentes están conectados en líneas independientes. Por ende significa que la corriente eléctrica puede fluir por varios caminos diferentes. Esto lo podemos visualizar imaginando que se tienen varias lámparas conectadas a la misma fuente de energía. Pero cada lámpara tiene su propio interruptor. Si una lámpara se apaga o se daña, las otras lámparas seguirán funcionando porque cada una tiene su propio camino para que pase la corriente. Esto es muy diferente a lo que ocurre en los circuitos en serie, donde si un componente se apaga o se daña, todos los demás dejan de funcionar. Si estás interesado en los circuitos en serie y en entender cómo funcionan, puedes revisar el video que tenemos en esta lista de reproducción sobre circuitos en serie. Te dejamos el enlace directo en la burbuja de aquí arriba. Es de suma importancia que antes de que iniciemos el ejercicio número 1, tengamos claro de que el voltaje de la fuente va a ser el mismo para todos y cada uno de los elementos del circuito. Para este ejercicio número 1 se nos solicita encontrar la resistencia total y la corriente que circula por ese circuito. Y se nos dan valores para R1 de 1 kΩ, para R2 de 10 kΩ y 5 voltios como valor de la fuente. Es importante tener en cuenta que podemos utilizar dos fórmulas para poder calcular la resistencia total de este circuito. Tenemos esta primera fórmula donde nos dicen que multiplicando la resistencia 1 por la resistencia 2 y dividiéndolo por la sumatoria de las dos resistencias, podemos encontrar la resistencia total. La segunda fórmula es mucho más general. Lo único que tenemos que hacer es sumar los inversos de cada resistencia y dividir 1 entre ese valor, como se muestra en esta figura. Ahora bien, ya conociendo estas dos fórmulas, podemos utilizar alguna para poder calcular la resistencia total del circuito. Para este caso utilizaremos la fórmula número 1 que vimos. Y lo único que tendríamos que hacer serían sustituir los valores en dicha fórmula. Teniendo que la resistencia total sería igual a 1 kΩ por 10 kΩ dividido entre 1 kΩ más 10 kΩ, dándonos como resultado que la resistencia total sería de 909.09 ohmios. Un dato súper importante es que la resistencia total de un circuito en paralelo siempre va a ser menor a la menor de las resistencias de dicho circuito. Una vez obtenido este dato, solo nos queda calcular la corriente que circula por ese circuito. Y esto lo vamos a hacer a través de la ley de Ohm, que nos dice que la corriente va a ser igual al voltaje de la fuente dividido entre la resistencia del circuito. Sustituyendo los valores en la fórmula nos quedaría que 5 voltios divididos entre 909.09 ohmios para una corriente de 5.5 miliamperios. Ejemplo número 2. En este ejemplo vemos que la forma del circuito es un poco diferente a la cual trabajamos en el ejemplo 1, pero sigue siendo un circuito que tiene todos sus elementos en paralelo. Para este circuito lo que se nos está solicitando es calcular la resistencia total, pero la corriente solamente la vamos a tener que obtener de un solo elemento. Ahora, haciendo uso de la fórmula número 2 que vimos, solo tendríamos que sustituir los valores para una resistencia total igual a 3.846 ohmios. Para calcular la corriente de la resistencia 2, lo que tendríamos que hacer sería utilizar la ley de Ohm, pero en lugar de utilizar la resistencia total, nada más utilizaríamos el valor de la resistencia número 2. Ahora lo que nos queda es sustituir esos valores y tendríamos 15 voltios divididos entre 5 ohmios, dando un valor de 3 amperios. Bueno, ahora tenemos el ejercicio 3.1.
en el cual cuenta con una fuente de corriente en paralelo a dos resistencias. Esta fuente va a ser llamada IS de 4 amperios y una resistencia R1 de 20 ohmios y una resistencia de 50 ohmios que la llamaremos R2. Se nos solicita hallar la corriente R1 y R2. Bueno, para ilustrar de mejor manera, vemos que la fuente está en el medio. Esto no afecta el circuito porque sigue estando en paralelo a las dos resistencias. Si observamos, da igual si lo ponemos a la izquierda o a la derecha, siempre va a seguir estando en paralelo siempre y cuando compartan un nodo en común. Ahora bien, tenemos la resistencia R1 y R2. Están en paralelo, entonces vamos a aplicar el arreglo de paralelo para poder hallar la resistencia total del circuito. Vamos a tener una resistencia R3 que va a estar dada por R1 y R2 en paralelo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Sería 1 sobre 1 más 20 ohmios más 1 más 50 ohmios. Eso nos debería dar el resultado de la resistencia simplificada en paralelo. A continuación, digamos, vamos a tratarlo de una manera diferente para que sea menos engorroso los cálculos. Y vamos a tener que 1 sobre A va a ser igual a A elevado a la menos 1. Entonces podremos reescribir esto de tal manera que tendremos que R3 es igual a 1 partido de 20 ohmios más 1 sobre 50 ohmios. Y todo esto lo elevamos a la menos 1. Entonces ya resumimos los pasos. Esto va a ser igual a 14.29 ohmios. Y entonces ya podríamos calcular cuál es la corriente que fluye a través de la resistencia total, que IS va a ser igual a la corriente que fluye por la resistencia total. Si esa es la corriente que fluye por la resistencia total, a diferencia de los casos anteriores, que lo que teníamos era el voltaje, entonces ahora podemos calcular el voltaje, que va a ser voltaje de la resistencia R3. A ese voltaje lo llamaremos VR3. Entonces va a ser igual a R3 multiplicado por IS, que nos daría igual a 57.14 voltios. Ahora, ese voltaje lo van a compartir las resistencias R1 y R2. Fácilmente podríamos calcular por medio de la ley de Ohm. Entonces, IR1 y IR2 van a tener el mismo voltaje. Lo que va a variar va a ser qué valor de resistencia va a estar en el denominador. Para IR1 vamos a tener que el voltaje VR3 dividido entre 20 ohmios. Y en IR2 va a ser 57.14 voltios dividido entre 50 ohmios. Dándonos así que para IR1 tenemos de 2.86 amperios y para IR2 tenemos 1.14 amperios. ¿Qué quiere decir esto? Si notamos, si sumamos estos dos voltajes, nos va a dar igual a los 4 amperios de la fuente. Esto nos hace y nos garantiza que los resultados son correctos. Ahora bien, vamos a hacer algo diferente para el ejercicio 3.1, que ahora va a ser el 3.2. Tenemos un nodo en común en el cual se van a dividir dos corrientes. Como tenemos dos corrientes que se dividen, podemos utilizar una fórmula que dice que la corriente que fluye por una de sus resistencias va a ser igual a la resistencia contraria por la corriente que sale de ese nodo dividido entre la suma de las dos resistencias. Para IR1 vamos a tener que 50 ohmios, que es la resistencia R2, que es la contraria, por 4 amperios, que es la fuente, que va a ser la corriente que entra al nodo, dividido entre 50 más 20 ohmios. Eso nos da 2.86 amperios, que es el mismo resultado que obtuvimos anteriormente. Ahora, para IR2 tenemos que 20 ohmios por 4 amperios dividido entre 50 ohmios más 20 amperios nos da 1.14 amperios,
que es también el mismo resultado anterior. Esto es solo una manera más rápida y fácil de resolver un circuito. Existen demasiadas maneras para poder analizarlo y decidimos abordar dos. Una en la que aplicamos el método tradicional, que es simplificando y calculando, y otra es sacando pasos más directos, haciendo relaciones que ya conocemos. Entonces, eso sería todo de mi parte. Y recuerden, para un ingeniero no hay nada imposible.